Okay. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Damos muchas gracias al Señor por la continuación de este tema precioso que es la resurrección. Antes que nada, saludar a mis hermanos que están en Zoom en este instante. Dios les bendiga mucho. Sea un estudio que toque nuestras vidas, toque nuestros corazones. Amén. Vamos a orar para comenzar. Y le invito a usted en casita también que ore al Señor. Amén. Que pida al Señor que le hable a su corazón, que ministre su vida, porque no es solo aprender, es que el Señor nos hable a nuestras vidas. Amén. Espíritu Santo, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo por estar, Señor, nuevamente reunidos, Señor, en este lugar, en la casa de Dios, para aprender de tu palabra, para aprender de Jesucristo, de aprender, Señor, de la obra tan gloriosa que tú has realizado, Señor, allí y donde has sido levantado de entre los muertos. Gracias, Señor, gracias para hablar de la resurrección. Dios, tú seas bendiciendo, tú seas guiándonos, Señor, en este estudio, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdanos a entender, a comprender y guíanos, Señor, hacia la revelación de lo que es el Hijo de Dios, aleluya, y de lo que la obra tan preciosa que ha realizado Dios. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. La semana pasada comenzamos con un versículo que está en Juan 11:25, donde Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Y ahí estuvimos hablando con respecto a ese versículo, hizo un aporte nuestro pastor, y luego continuamos definiendo algunas cosas, como por ejemplo cuerpo. Dijimos que cuerpo venía del griego soma, y es el cuerpo como un todo, él es instrumento de la vida, tanto si es hombre viviente, por ejemplo en Mateo 6:22, dimos algunos ejemplos, ¿cierto? O es un hombre muerto también, Mateo 27:52, se utiliza la misma palabra, ¿ya? O en la resurrección, como en 1 Corintios 15:44. Así que varias, esta palabra es usada en varias circunstancias, ¿ya? Luego definimos también lo que era resurrección. Dijimos que venía de, ¿cómo se llama la palabra en griego para resurrección? A ver, mis hermanos ahí en casita, ¿cuál era la palabra en griego? Que los corintios creían que era una boda entre dos personas, ¿verdad? Y una se llamaba, muy bien, Anastasis. Ok, perfecto. Y eso significa un levantamiento. Ana, arriba dijimos, y híteme, poner en pie, o sea, levantamiento. Y hablamos ahí también, por ejemplo, de cuando es presentado Jesucristo y el viejito Simeón dice, este va a ser a tropiezo para algunos, ¿cierto? Pero para levantamiento de muchos. ¿Ok? También dijimos que hay que el judaísmo y el islam, por ejemplo, también aceptaban o creían en la resurrección, la existencia de la resurrección. Pero hicimos una nota o una diferencia muy grande, que para el cristianismo la resurrección es el pilar de nuestra fe. ¿Ya? Dijimos que era lo principal. O sea, si no hay resurrección, dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y es vana nuestra fe. O sea,
el cristianismo no tiene fundamento si no hay resurrección. Eso lo mencionamos también. También mencionamos que Dios era el Señor de la muerte y de la vida. ¿Sí? El único Señor de la vida y de la muerte. Y ahí estuvimos, por lo menos mencionamos 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, donde dice, Jehová da muerte y vida, hace bajar al Seol y retornar. Y retornar. Y el Seol ahí era considerado, dijimos que también, como la morada de los muertos. Muy bien. Muy bien. Ahí en Deuteronomio también leímos, capítulo 32, versículo 39, donde dice, ven ahora que yo, solo yo soy, y que no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y doy la vida, hiero yo y sano yo mismo, y no hay quien libre de mi mano. Qué precioso pasaje ese que leímos. Bien, ahí quedamos entonces, y hoy veremos qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a la resurrección. En los escritos del Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret no es presentado solo como alguien que cree en la resurrección de los justos, ¿ya? Que tendría lugar al final de los tiempos, como lo menciona Marta cuando sale al encuentro, ¿cierto?, de Jesús, y dice, sí, yo sé, Señor, que va a resucitar, vamos a resucitar al final de los tiempos, ¿cierto? Todos vamos a resucitar. Y ahí Jesús le dice, hey, yo soy la resurrección y la vida. Y eso es cuando sale al encuentro, cuando su hermana Lázaro ya había fallecido, ¿cierto? Ya había sido sepultado, ya hacía 4 días. En los evangelios manifiesta poder sobre la vida, volviendo a la vida varios muertos. Vamos a ver esos ejemplos, por los que acuden a él a suplicarle durante su ministerio. Por eso, al inicio partimos con las palabras de Jesús que escribe el apóstol Juan, siendo esta declaración uno de los 7 yo soy que están mencionados en el evangelio del apóstol Juan, el apóstol amado. Y sobre eso quisiera mencionar, al parecer Dios de a poco como que fue revelándose, ¿cierto? Y una de las, dándose a conocer, por ejemplo, vemos en el Antiguo, no creo que no lo alcanzamos a ver, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Su encuentro con Moisés, ¿cómo olvidar ese encuentro con Moisés? ¿Cierto? Allí la zarza ardiendo en el capítulo 3 de Éxodo. Dios en forma de zarza ardiente se le apareció a Moisés y le dijo que lo estaba enviando a liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Llevaban muchos años ahí en Egipto el pueblo de Israel como esclavos. Moisés se preocupó de que la gente no le creyera que Dios lo había enviado, y entonces le pregunta algo que sorprende un poco, pero se entiende. Y le dice, ¿qué le respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama el Dios que está enviándome? ¿Por qué? ¿Por qué se entiende? Por el hecho de que Moisés fue criado en la familia de Faraón, fue criado con todos estos dioses, ¿verdad? O sea, una cantidad de dioses, los cuales fueron, cierto, atacados cuando Dios libera con las plagas al pueblo, ¿ya? Entonces Moisés le pidió a Dios su nombre, haciéndose, como dije, un hijo adoptivo de la hija de Faraón. Conocía a Ra, por ejemplo, conocía a Anubis, conocía a Ator. Habiendo huido de Madián y criado ovejas allí durante muchos años, también se enteró, por ejemplo, de los dioses cananeos, tanto, por ejemplo, de Baal, de Aserá. Entonces se entiende de que él quiera saber el nombre de Dios, ¿ya?
no quiere llegar a su pueblo y, oye, ¿cuál es el nombre del Dios? No sé, pero me dijo que viniera. O sea, no, él le pide el nombre. Ah, entonces, cada uno de estos dioses extranjeros tenía un nombre en particular y estaba asociado con un dominio en particular. ¿Ya? No eran Dios de todo, sino que eran solamente de parte de algo. Por ejemplo, Ra era el dios del sol, Baal era el dios de la guerra, y así sucesivamente. Cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, la respuesta fue sorprendente. Yo soy el que soy. ¿Ya? Nada más. Se acabó. Yo soy el que soy, el ser, el que no hay antes ni después de mí, dice. Este es mi nombre para siempre. Eso podemos leerlo ahí en Éxodo 3, versículo 13. Podemos leer del 13 al 15, donde dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, o sea, recuerden, han pasado 400 años ahí en Egipto, por lo tanto, seguramente muchos, o si no decir todas las generaciones, ya habían perdido la fe y se había perdido el conocimiento de Dios, pero sí tenían conocimiento de los dioses de Egipto. Entonces, y ellos me preguntaron, dice, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Isaías menciona algo similar, donde dice en Isaías 41, versículo 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¡Wow! Digo, Señor, ahí. Alfa y Omega. Alfa, perfecto. Isaías 43, versículos 10 al 13. Es muy hermoso este pasaje. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Mire, tres cosas. Para que me conozcáis, para que creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, Dios con minúscula, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo, nuevamente tres cosas, anuncié, salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Precioso pasaje, ¿no? Hermoso pasaje de nuestro Dios. Inspirado, los profeta Isaías, inspirado, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios, escribiendo la palabra de Dios. Cuando Dios se llama a sí mismo, el yo soy, en Éxodo 3, es un momento crucial en la historia de la redención. Dios se revela a su pueblo, viene a redimirlo del exilio para llevarlos a una nueva vida. El nombre de Dios revela quién es y cómo es. Él es el yo soy, el eterno, inmutable, autoexistente, infinito y glorioso en todos los sentidos y más allá de todas las cosas creadas. Es Dios. Cuando Jesús se aplica el título yo soy, a sí mismo afirma ser Dios, ahí Juan 8:58. No un ayudante de Dios o un gran maestro, como cuando llega Nicodemo, ¿cierto? Delante de él.
sino el ser divino, eterno, preexistente, infinito y perfecto. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios de Israel. Es mucho más grande que Moisés, porque es el Dios de Moisés. Tiene vida en sí mismo y puede darnos vida. De hecho, los judíos sabían que asumir este título estaban haciendo tal afirmación, por lo que inmediatamente recogieron, ¿qué cosa? Piedras. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Porque se estaba haciendo igual a Dios, se estaba llamando el yo soy, se estaba diciendo yo soy. Entonces ahí, en el 859, ellos recogen piedras entonces para matar a Jesús. Me recuerdo que Mauricio me mencionaba y me mostraba una fotografía ahí de un despeñadero que había en ese lugar. Entonces, la mejor manera de entender estas 7 declaraciones del yo soy en el libro de Juan es que están sujetas y hacen eco de la afirmación inicial y definitiva de Jesús. Él es Dios y es el Dios de Israel. ¿Ya? Todos los actos redentores del Antiguo Testamento y de Dios apuntan a la venida de Jesús como el Dios encarnado. Eso dice el apóstol Juan, el verdadero y el mejor, y el cumplimiento de todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús se autodomina, por ejemplo, vamos a nombrar los 7 yo soy que aparecen aquí en el apóstol Juan. Dice primero, yo soy el pan de vida, no es Él el que da pan, sino que Él es el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Perdón, les voy a ir dando los versículos, ¿no? Perdón. Yo soy el pan de vida. Ahí en Juan 6, 22 al 59 habla al respecto. Yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12 al 30. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. En Juan 10, 1 al 18. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Yo soy la vid verdadera. Juan 15, del 1 al 6. Y por último, el pasaje que ya hemos estado estudiando, yo soy la resurrección y la vida. Y Juan 11, ¿cierto? El texto más completo es 17 al 27. Ahí podemos ver el texto más. Entonces, al igual que en otras declaraciones del yo soy, Jesús no solo habla de lo que puede hacer o dar, sino de quién es. ¿Quién es? O sea, soy Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo soy Dios. ¿Ya? No solo da pan como Moisés, sino que es el pan. Él es el pan. Yo soy el pan de vida. No se limita a reflejar la luz. Él es la luz. Él es el que nos ilumina. Él es el que nos muestra el camino. Él es el que nos alumbra nuestro caminar diario. Así también, bueno, repetir el versículo que ya hemos partido, ¿cierto? Yo soy la resurrección y la vida. En Juan 6:20 dice, más él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Recuerdan esa escena muy, muy hermosa? Van los discípulos, suben a una barca, ¿cierto? Sí. Suben a una barca y ya dice, habían avanzado, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo cuántos estadios habían avanzado, y de repente ven que viene Jesús, y Jesús le dice, no temáis, porque iba caminando sobre el agua, obviamente. Entonces dice, no temáis, yo soy. No le dijo, soy Cristo, le dijo, yo soy, no temáis.
yo soy. Entonces el yo soy tenía un significado tremendamente grande dentro de las declaraciones de Jesús, porque ahí nos está hablando de la deidad de Jesús. ¿Ya? Ahí en Juan 8:24 también dice, por eso os dije, y aquí está reprendiendo obviamente al pueblo mismo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 28:58 dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Ay, nuevamente se enojaron porque, claro, nuevamente se está haciendo igual a Dios, igual a Jehová. Ellos entendían de inmediato lo que significaba el yo soy. Conocían bien a Moisés, conocían bien la ley de Moisés, conocían bien el Antiguo Testamento y sabían lo que significaba. Juan 18:5 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscaréis? ¿A quién buscáis? Perdón. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, era tal el efecto del solamente nombrar, el decir, el poder que se generaba, el decir, el yo soy, que estaba presente ahí en medio de ellos, en medio de su pueblo, había venido a su pueblo, estaba Dios con su pueblo. Y el hecho de decir, yo soy, ¿a quién buscan? Yo soy, buscan al yo soy, buscan al Dios, aquí estoy. No tienen que buscar a nadie más, yo soy. Los guardias retrocedieron y cayeron al suelo. Imagínense la presencia poderosa ahí de Dios. El trasfondo del Antiguo Testamento no es tan claro así como otras declaraciones, pero la mayoría de los comentaristas creen que Génesis 1:3 está parcialmente a la vista. Dios es el creador y dador de la vida. Ya estamos totalmente de acuerdo, dando vida a la creación y dando vida a Adán. Sin embargo, el primer Adán, como dice Pablo, eligió el pecado que provocó la muerte de la humanidad y el quebrantamiento de la creación y el quebrantamiento de la relación con nuestro yo soy, con el nuestro Dios. Jesús viene como un segundo Adán, justo y sin mancha en todos sus caminos. Viene para deshacer lo que hizo Adán y revertir esa maldición. Eso que había provocado esa división, ¿cierto?, entre Dios y la humanidad. Pablo nos habla allí en Romanos 5, 12 al 21 y en 1 Corintios 15 con respecto a esto, ¿ya? Donde Adán provocó la muerte y la decadencia, mas Jesús da vida y restauración. Él proporciona no solo la resurrección y vida a las personas que creen en Él, sino al mundo entero. O sea, Él no vino a un puñado de personas, sino que vino al mundo. Y eso dice Juan 3:16. ¿Ya? Al mundo, vino al mundo. Él no vino a solo Israel, no vino solo a un pedazo de tierra, que obviamente Él recorrió, ¿cierto? Y podemos verlo en los evangelios, por todo lugar que anduvo. Pero Él vino por todo el mundo, vino por nosotros y por eso hemos sido alcanzados por esa gracia del Señor. Vino por todos. Si bien muchos de los judíos querían cosas de Jesús sin tener que recibir y creer en Jesús, o sea, querían cosas de Jesús. O sea, tal cual como antes, querían, oye, tenemos hambre, ya Moisés, tenemos hambre. Ya, Dios tenía que enviarle codornices. Seguimos, había que enviarle el maná. O sea, eran unos reclamones al final, ¿ya?
pero sin comprometerse con el yo soy, sin comprometerse con Cristo, sin comprometerse con la persona, sin tener una relación de súbdito, de esclavo, por así decir, no, sin creer en Jesús. Entonces la oferta de Jesús es lo mismo, no da pan y permite que la gente rechace la sumisión y la fe en Él, ni ofrece dar vida aparte de esa vida que se encuentra solamente en Él. Él es el pan, Él es la vida. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Estos son los regalos gratuitos y llenos de gracia, y vienen solo en Jesús y a través de Él, solamente en Jesús y a través de Él. Él es la resurrección y la vida. Él es el segundo Adán, trayendo resurrección y vida donde el primer Adán nos ofreció solo la muerte a toda la humanidad. No solo Él, sino a toda la humanidad. Pero Jesús vino a restaurar eso. Es como que Jesús tiene tanta misericordia, hermanos, y esto a mí me pareció realmente extraordinario, porque tiene tanta misericordia, amor y paciencia con nosotros, que Él va de forma, podría haber dicho, yo soy, y se acabó, yo soy el que soy, ¿ah? Porque era Dios, mas Él fue en forma calmada, dándose a conocer, va paso a paso, no dice yo soy y listo, sino que dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida. O sea, de distintas formas Jesús trató de darse a conocer, trató de decirles, oye, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, algo que solamente dos personas, por lo menos recuerdo a Pedro, ¿cierto? Que en un momento en que Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro ahí, ¿cierto? Lanza esa gran declaración, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y vamos a ver otra un poquito más abajo. Y hermanos, quiero compartir algo que digo, esto no lo saqué de ningún lado, fue algo que entiendo el Espíritu Santo me enseñó y quiero compartirlo en esta noche. No es aparte del tema, es de acuerdo al tema. Como decíamos, Jesús había realizado milagros o realizó milagros durante su ministerio. Y uno de ellos tiene que ver con la hija de un principal de sinagoga, la hija de Jairo, ¿recuerdan? Ahí en Marcos 21, Marcos 5, del 21 al 42. Marcos 5, del 21 al 42. Aquí el contexto es que viene Jairo, ¿cierto? Viene Jairo a donde Jesús y le dice, maestro, mi hija está enferma, podrías orar por ella, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y en esos mismos momentos en que él dice, ya, yo voy a orar por tu hija, le dice, y sucede algo extraordinario. Llega una mujer que él dice que va con mucha gente a su lado, y va una mujer y se mete entre medio y toca sus vestiduras. ¿La recuerdan? Sí, es ella misma, es la mujer del flujo de sangre. Y dice que fue sanada en el mismo instante. Entonces Jesús se detuvo un poco más para conversar, porque dijo,
¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y ahí los discípulos, pero ¿cómo, Señor? Dices, ¿quién te ha tocado? Si toda la gente te apretuja aquí, toda la gente se junta para tratar de tocarte y tú dices, ¿quién me ha tocado? No, dice, virtud ha salido de mí. Virtud ha salido de mí, poder ha salido de mí. Y ahí la mujer, temerosa obviamente, es una mujer, así que con mayor razón, en una cultura machista, se da a conocer y dice, yo Señor, yo te he tocado, yo te toqué. Y ahí tiene un diálogo y al final el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Y ahí le da una reprimenda a los demás y dice, pero ¿cómo esta? Mira, esta mujer tiene más fe que ustedes mismos que están aquí a mi lado. O sea, impresionante. Entonces, Jesús emprende nuevamente el camino hacia la casa de Jairo y vienen desde la casa de Jairo a decirle, Jairo, ¿sabes qué? Mira, ya no molestes más al maestro, ¿sabes? Tu hija ha muerto. Y eso a mí me causó tremenda admiración porque Jesús me dice, ya, pucha, voy a tener que cambiar la agenda, entonces voy a tener que irme a otro lado. Y no, al parecer la agenda ya estaba y tenía que estar ahí Jesús. Entonces él va y dice, no te preocupes, Jairo, solamente cree, le dice, solamente cree. A ver, si leemos este pasaje, es hermosísimo. Dice, mi hija está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella, dice, para que sane. Oiga, no era cualquier persona quien estaba pidiendo que Jesús fuera a orar por su hija, ¿ya? Dice, leámoslo, desde el 21 dice, cuando Jesús regresó a la barca, al otro lado del lago, se le reunió mucha gente y él se quedó en la orilla. Y en esto llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. O sea, ni siquiera era uno que solo asistía a la sinagoga, sino que era uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies. Oiga, aquí estamos hablando de una entrega total. No cualquiera se tiraba a los pies de alguien. Y aquí Jairo, principal de la sinagoga, se tira a los pies. O sea, había gente que había abierto su corazón dentro del pueblo, había abierto su corazón a Jesús. ¿Ya? No todo el pueblo le rechazó, pero sí había gente que había abierto su corazón a Jesús, ciertamente. Y le rogó mucho diciéndole, mi hija está muriendo, ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Mire, además tenía fe el jefe, Jairo. El 24 dice, Jesús fue con él y mucha gente lo acompañaba apretujándolo a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el zip-zip. ¿Se acuerdan del zip-zip? La capa. Aquí dice la capa. Pero al parecer fue el zip-zip, ese cosito, ese como trenzado que llevaban, la filectería se llama, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama? La filectería, la de la... ok. Bueno, entonces, porque pensaba, mire, esto pensaba la mujer, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Sabía, lo tenía seguro. Entonces, al momento, porque pensaba tan solo que con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente
y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Mire, todo esto ha pasado desde que Jairo se rindió a los pies de Jesús para que fuera a orar por su hija. Pero toda esta escena pasa es en ese momento. O sea, Jesús se detiene, dice, ya, y dice, ¿quién me ha tocado la ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves la gente te oprime por todos lados? Dice, y preguntas, ¿quién me ha tocado? O sea, los discípulos no entendían. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él y contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús, mire, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Oiga, cualquiera diría, pucha, ya, ¿qué? Nos vamos. Él no hizo eso. Y Jesús le dice, no, no te preocupes. Pero Jesús, sin hacer caso de ello, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y el ver al alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo, ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, es decir, a Pedro, a Santiago y a Juan. Por lo tanto, habían 5 personas, más Jesús y más la niña que había fallecido. Y según Jesús, solo dormía. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha que tenía 12 años se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. O sea, fue un milagro realmente extraordinario, y después de una situación que encontramos como que el Señor se toma su tiempo a propósito, ¿ya? Con esta mujer del flujo de sangre. Se toma el tiempo, habla con ella, descubre quién es, hasta que le confiesa que ella es. ¿Para qué? Para cumplir la agenda que tenía de volver a la vida, resucitar a la hija de Jairo. Luego tenemos otro ejemplo que aquí ya va cambiando. Mire, al final le voy a decir lo que el Espíritu Santo me enseñó. Digo, el Espíritu Santo me enseñó. El hijo de la viuda de Naín, ¿recuerdan? Ya también había fallecido, pero ya no había fallecido recién, sino que ya lo iban a enterrar. Pastor, ¿cuánto tenía que pasar? Según la ley parece que eran 4 días, ¿o no? O sea, perdón, 3 días los que tenían que esperar. 3 días, ¿cierto? Y luego al entierro. Por lo tanto, tenía 3 días y ya iba al entierro. Y dice que le acompañaba gente a la viuda, ¿cierto? Parece que era conocido el joven o era conocida la viuda o el pueblo no sé, a lo mejor el pueblo no era tan grande y todos se conocían, por lo tanto había que estar acompañándola. Entonces, aquí ya hay una multitud, al contrario del primero. El primero solamente entra el papá, la mamá y los 3 discípulos y Jesús. Aquí lo hace abiertamente frente a una multitud, ya que van a enterrarlo, él se acerca donde está el joven y toca la camilla donde lo llevaban y le dice, joven, levántate. Pero por una razón especial. Dice que él fue movido a misericordia por la viuda.
por la viuda. Es tanto que el joven después se levanta, comienza a hablar y Jesús mismo dice, le entrega el hijo a la viuda. El hijo con vida, el hijo resucitado. Quizás conversaba con Marta para acá, decía, quizás la viuda tenía el único sustento que podía generar era el hijo podía generar el sustento para la viuda, la compañía, ya no tenía más hijos quizás, era el único, y Jesús sabía eso y tiene misericordia, es movido a misericordia el Señor. Y el tercero es uno muy especial para Jesús. Todos sabemos que se trata de Lázaro, ¿verdad? Lázaro de Betania, ¿sí? Por quien suplican sus hermanas Marta y María. Ahí en Juan 11 dice, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Está María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo, mire, o sea, no era cualquier persona de Jesús. De hecho, Jesús se quedaba ahí en la casa de Lázaro, de Marta y María. Tu amigo querido, ya no es solo un amigo, es tu amigo querido, le coloca Juan, está enfermo. Jesús al oírlo dijo, entonces era como para que Jesús reaccionara inmediatamente y decir, ya, chuta, no puedo dejar pasar, es mi amigo que está en problema, me voy. No se deja llevar por ese sentimentalismo, él se deja llevar por una agenda, por un programa, por una voluntad de su padre. Dice, yo no hago nada si mi padre no me dice que lo haga. Entonces, dejó pasar 2 días más encima. Dejó pasar 2 días. Entonces le dice entonces a sus discípulos, debemos ir, le dice a los discípulos, porque Lázaro duerme. Y para variar, los discípulos le dicen, bueno, si duerme, ¿cuál es el problema? Tuvo que decirle, no, Lázaro ha muerto, tenemos que ir. Señor, le dicen, Señor, si se ha dormido, ¿es señal de que va a sanar? Entonces, pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús le dice claramente, Lázaro ha muerto. Discípulos, Lázaro ha muerto. Entonces, es algo que los discípulos no entendieron nomás. No entendían aún lo que era la resurrección, no entendían lo que era dormir ahí, según lo que el Señor les había enseñado. Dice, y más encima Jesús les agrega y le dice, y me alegro de no haber estado allí, me dice, porque si no, seguramente el haber estado allí significaba que lo habría puesto la mano sobre él y habría sanado y no habría muerto, ¿verdad? Porque así es mejor para ustedes, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, ¿vamos también nosotros para morir con él? Wow. Y aquí hay 2 cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Vamos a seguir leyendo porque es un pasaje hermoso. Dice, al llegar Jesús se encontró con que ya yacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén a unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir.
Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¡Wow! ¿Qué cosa más hermosa nos enseña el Señor? ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Dos cosas hermosas. Primero, siempre hablamos de María, o sea, perdón, de Marta, como la hacendosa, como la que no pone atención a la palabra, como la que está distraída. Incluso hay, por ahí Jesús también como que hace una reprimenda de Marta, ¿ya? Cuando le reclama por María que no hace nada y que está ahí escuchando solamente a Jesús. Pero aquí me sorprende la respuesta de Marta, realmente me sorprende porque dice, sí Señor, o sea, sí Señor, es posible, Él puede vivir porque tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Ella había entendido que Él era el Mesías, ella había entendido que era el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. O sea, tremenda declaración, muy parecida a la de Pedro, cuando le revela, ¿cierto?, al Espíritu Santo de que es el Hijo de Dios. Y aquí Marta hace exactamente la misma declaración. Es tremendo, o sea, siempre vemos a Marta muy afanada, muy haciendo muchas cosas, pero es como los niños cuando están aquí en la iglesia, es como que están haciendo cualquier cosa, pero están escuchando, están pendientes, están dibujando. Me acuerdo, Emilia de repente dibujaba, y decía, no, ¿qué está rayando? ¿Está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está? Bueno, por lo menos estaba entretenida, no mete bulla, decía. No, estaba dibujando algo que había captado de la predicación. Y aquí en Marta sucede exactamente lo mismo. Es como que, claro, ella estaba afanada y de repente las dueñas de casa dicen, pero yo no tengo tiempo. No, si tienes tiempo, mientras haces las cosas, estás orando, estás conectada con el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está viviendo en ti. O sea, no es una pérdida de tiempo de lo que estás haciendo, sino que estás conectada con el Señor, estás ahí unida con el Señor. Dice que el que se une a Jesús está unida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí con él o con ella. Amén. Entonces, después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Bueno, sabemos que Jesús mandó, ¿cierto?, a que sacaran la piedra, todo el asunto. Él ora y le dice, Padre, para tu gloria y para la mía, Señor, para que entiendan que tú me has enviado. Aquí habían pasado 4 días, dice, y el cuerpo ya estaba en proceso de descomposición. Entonces, ¿qué me enseñaba él? Es como la revelación con respecto a la resurrección de una forma progresiva, va de una forma progresiva, empieza como de muy, muy básico, muy, por así decirlo, como muy pequeño, cuando hace la resurrección de la hija de Jairo, luego un poquito más complejo cuando ya hay una multitud, ya el personaje lleva 3 días, ¿cierto? Y aquí ya lleva 4 días y también hay una tremenda multitud. Eh, es tanto que esta resurrección del amigo de Lázaro trae tanta consecuencia de que ya no solamente querían matar a Jesús, sino que también querían matar a Lázaro, porque era una evidencia, era un testimonio vivo del poder de Jesucristo, el poder del yo soy en la resurrección y la vida. Entonces, realmente es extraordinario.
En todos estos casos los cuerpos físicos volvieron a la vida, indistinguiblemente de su situación antes de la muerte, ¿cierto? Estas resurrecciones recuerdan los milagros proféticos también de que hablamos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Hablamos ahí del milagro de Eliseo y de Elías, ¿cierto? Y representan en la Escritura el anuncio velado de otra resurrección muy diferente. ¿A cuál resurrección cree usted que se refiere? Sino a la de Cristo. Jesús señala en el Evangelio de Juan: yo soy la resurrección y la vida, el que vive en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Juan 11:25. Implicando así que quienes creen en él son ya partícipes de un nuevo nacimiento, lo cual conlleva a un cambio y esperan la resurrección y la vida eterna. O sea, nosotros ya estamos viviendo esa resurrección. Dice que hemos muerto con Jesús y hemos resucitado con él, ¿verdad? Ahora solo nos queda, y además dice que ha colocado una señal, ha colocado un sello en cada uno de nosotros, que es el arras, dice, es el Espíritu Santo en nosotros. ¡Wow! Es realmente precioso. Implicando así que quienes creen en él son ya partícipes, como dije, del nuevo nacimiento, lo cual conlleva un cambio y espera la resurrección. Jesús añade algunas palabras, repite en varias ocasiones que el Hijo del Hombre ha de morir y que al tercer día va a resucitar. Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:33 y 34, ahí hay varios versículos. El Evangelio de Mateo anuncia la muerte de Jesús con un paralelo que el pastor nos ha enseñado en más de una oportunidad y que tiene que ver con la señal de Jonás, ¿cierto? Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena durante 3 días, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. ¿Ya? Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. El Evangelio de Juan lo reitera, pero aquí es también una señal muy preciosa que tiene que ver con la señal del templo. ¿Recuerdan? Cuando dice, destruid este templo y yo en 3 días lo reedificaré. Lo reedificaré. En 3 días lo reedificaré. Ahora bien, hablaba, como dice Juan, hablaba del templo de su cuerpo. Él lo especifica y lo nombra. Entonces, el anuncio de una resurrección de los muertos se hace incomprensible aún al grupo de los 12. Ahí en Marcos 9, por ejemplo, menciona, y 9 dice, mientras bajaban del cerro, esto fue después de la transfiguración, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Por esto guardaron el secreto entre ellos, aunque se preguntaban, ¿qué sería eso de resucitar? O sea, ¿cómo no iban a guardar el secreto si ni siquiera entendían lo que había pasado? Entonces, ¿qué sería esto de resucitar? No tenían todavía la capacidad de entender, y quizás por eso les cuesta cuando las mujeres, ¿cierto?, van al sepulcro, vuelven y le avisan y le dicen, oye, la tumba está vacía, ángeles nos dijeron, ¿por qué buscan aquí al que está, al que ha resucitado? Y él dijo que iba a resucitar. Y no le creen. ¿Y qué le dicen? No, esta mujer está loca. Eso es lo que le dicen. Y con más razón a los enemigos de Jesús, que toman pretexto de él para poner guardia en su sepulcro, después de la muerte de Jesús. La resurrección de Cristo, ahí en Mateo 27:52 dice, y esto es la segunda cosa que a mí me llamó mucho la atención, dice, y los sepulcros se abrieron, dice, y los cuerpos de muchos santos, ojo, fueron santos que habían dormido, resucitaron y salieron de los sepulcros. Pero, hay una coma ahí que a mí me llamó mucho la atención y dice lo siguiente, después de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía que ser la primicia, porque él tenía que resucitar primero, él tenía que mostrarse
a los discípulos, ser el ejemplo. Él es el que nos lleva delante de la delantera, Él es el que nos presenta delante del Padre. Entonces, Él tenía que primero aparecer, primero tenía que resucitar, y luego ellos, dice, salen. Y entraron, dice, en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. O sea, tremendo. O sea, como lo que quiero, hermanos, de alguna forma transmitir es que parte de algo muy sencillo, la revelación con respecto a la resurrección, pero va aumentando así paulatinamente de una forma extraordinaria. El poder que va mostrando Dios a través de la resurrección va mostrándonos y diciéndonos, miren, así es el poder de Dios, este es el Dios en el cual nosotros confiamos, el yo soy la resurrección y la vida, Él es el que nos está hablando en esta noche. Él es el que te está hablando en esta noche, el que te está revelando de que la resurrección es un hecho, es la resurrección de Jesucristo. Es nuestra fe donde está fundamentada nuestra fe y debemos entenderlo y entenderlo ya. Y aquí en el espíritu, en el corazón, decir, sí, Jesucristo ha resucitado, Jesucristo está a la diestra de Dios y el Espíritu Santo ha venido para declararlo a mi corazón y a mi espíritu también. Es realmente hoy glorioso, es glorioso decir, muchos santos, dice, muchos santos, pero después de la primicia, después de Jesucristo, recién pudieron salir, resucitaron. Dice que, no me acuerdo si es mismo Mateo, dice que se abrieron, dice, las rocas se partieron, algo sucedió tan tremendo, fue como un terremoto. Pero el poder que resucitó a Jesucristo, ese poder tan grande que se llama Espíritu Santo, fue tan grande en ese momento que no solamente Jesús fue el que resucitó, sino que muchos más resucitaron ese día. Así que imagínese, hermano, cuando llegue ese momento en que la trompeta de Dios toque esa final y digan, deben todos, hey, vengan todos, resuciten todos. ¡Wow! Como el Lázaro sal fuera. Y ahí vamos a salir todos. Más tarde se mencionan otros casos de resurrección en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la resurrección de Dorcas, por ejemplo, Tabita, por medio de Simón Pedro, allí en Hechos 9, 36, 42, la resurrección del joven Eutico, que nuestro pastor nos mencionaba, me parece, la semana pasada, que está ahí entre que miraba afuera y entre que escuchaba lo de adentro. Esos hermanos que están que no se deciden si están en el mundo, están acá. Eutico era uno de ellos, porque estaba en la ventana mirando qué pasaba afuera y mirando y escuchando lo que Pablo estaba diciendo. Hasta que se cayó y Pablo tuvo que resucitarlo. Wow. Los evangelios no describen el momento de la resurrección ni dicen que alguien haya visto a Jesús resucitar. En cambio, describen distintos momentos en que Jesús resucitado se manifiesta a testigos escogidos. Según los evangelios, Jesús resucitado no es un fantasma. Su cuerpo es visible y las llagas de su crucifixión tangibles. Eso creo que lo vimos también la semana pasada. Los apóstoles hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. No lo habían comprendido. Juan 29 dice lo siguiente: pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que Él tenía que resucitar. Bueno, es lo mismo. Juan capítulo 20, versículo 9. Por eso, una observación ahí. Por favor, pastor. El micrófono, pastor. A propósito de lo que está diciendo ahí, que nadie vio a Jesús resucitar. Eso yo creo que es un golpe fuerte eso. ¿Por qué? ¿Habría cambiado la fe en la gente si lo hubieran visto resucitar? ¿Habría sido eso un acto de difícil interpretación? ¿Lo habrían intentado interpretar
de alguna otra forma, habría sido un elemento difícil de controlar frente a fariseos que creen que lo habrían transformado en un hecho político, o los saduceos que no creen en la resurrección. Digo que interesante que el Señor no haya dejado que lo hayan visto, pero sí que hayan sentido el efecto de la resurrección, y nos obliga a través del acto de la fe creer sin que pase la fe por el filtro de los sentidos naturales. Es decir, que yo lo toque, que yo lo vea, la filosofía del ver para creer, ¿no? Del discípulo ahí. ¿Por qué Jesús no permitió que lo vieran, que lo tocaran, que contemplaran, que ver la roca movía, que ver cuando el ángel, nada? Vieron hechos consumados. Y llego a pensar que la razón es que, como Pablo bien va a argumentar luego en los Corintios ahí, que andamos por fe y no por vista, y que la fe entonces se fundamenta en el acto de creerle a Él, más que nuestros sentidos puedan cerciorarse de lo que hemos visto de Él, que esa es la religión judía, ¿verdad? Es lo que yo puedo hacer a través del acto, a través de... Estaba pensando en un pasaje que mencionaste al principio de San Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Fíjese que el judaísmo tenía como punto base más importante que es el sacrificio. Ahí concluye. Por eso van al templo, por eso llevan buey, las palomas, sacrifican, y ahí pum, le cortan la cabeza, la sangre corre, invocan el nombre, hacen un par de cosas y el tipo sale libre, por un par de horas por lo menos. Ese es el punto climático, lo que es entonces el holocausto, que tiene dos sentidos. Hablábamos por ahí tiempo atrás en una predicación, ¿no? Que es una ofrenda que se levanta de acción de gracia al Señor, y la otra es el sacrificio cruento de matar el animal. Pero es el punto climático, el sacrificio. Y fíjese cómo Pablo deriva la fe nuestra no en ese acto final, sino que él dice: y si Cristo nos resucitó, dice. No dice: y si el sacrificio no se hizo completo, que es lo que al judío le había gustado, ¿no? El güey tiene que ser sin mancha, ¿verdad? Claro. Completo, el horario, el juez. Entonces Pablo hace un giro y dice: si él no resucitó, y lo pone en un punto donde el judaísmo nunca se imaginó que la fe podía estar fundada en el acto de la resurrección y no propiamente en el sacrificio, que es lo que al judío le interesa, ¿no? Por eso el templo, el sacrificio, el altar, el sacerdote. Entonces, para nosotros enseñarlo teológicamente es relativamente sencillo. Pero si nos ponemos 2000 años atrás, en el plano del judaísmo, es revolucionario. O sea, es un loco. ¿Cómo se le ocurre a este loco venir a sacar años de tradición religiosa judía y atreverse a decir que no es allí lo que ocurre en el altar, en el templo de Dios, en la casa de Dios, por el sacerdote constituido por Dios allí, y decir que la resurrección? Si eso no ocurre, vana es la predicación, vana es la fe, sin sentido todo lo que hacemos. Por eso no lo querían en Judea, porque este desvirtuó la fe. Ahora, Pablo no está diciendo nada nuevo que Jesús ya no lo haya dicho en el Evangelio. Entonces, vuelvo a la pregunta que tú hacías allí: ¿por qué nadie lo vio? Y Pablo se agarra de eso. Entonces, el mensaje que el Señor nos deja es tan poderoso que no permite que ninguno de nosotros se quecheporree para decir: no, pero yo estuve ahí. Pues. No, porque me va a contar usted si yo vi cuando el ángel corrió la piedra. Nadie lo vio. Claro. Nadie, ¿no? Entonces, por el acto de fe, decir: ¿cuánto puedes tú creer? En la misma posibilidad de cuánto yo puedo creer, cuánto puedo creerle a Él que Él resucitó entre los muertos. Porque si Él no resucitó, entonces esto no funciona. Y no tiene que ver con lo que hayamos visto, ¿verdad? O me hayan contado, sino mi capacidad de creerle a Él, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Y con eso se desprendió de todos los valores del judaísmo para decir: la cosa es simple, o estás en mí o no estás conmigo. Ese es el valor fundamental de esta cosa. Entonces digo, si yo me pongo en el siglo I, digo: estos son locos. ¿Cómo puede esta gente andar enseñando esas cuestiones
en un país que tiene miles de años de tradición del judaísmo, de las tradiciones judías, y se atreve a decir que la resurrección... Ahora, fíjese que los jefes del Sanedrín son saduceos. Nunca hubo un sumo sacerdote que fuera fariseo, son todos saduceos. Y los saduceos, dice el libro de Hechos, no creen en la resurrección. O sea, que el jefe de los sacerdotes es enemigo de creer eso. Entonces, desde luego que no quieren a Pablo ahí, no lo quieren ver a él, ¿no? Y Pablo es un fariseo. Entonces, que se atreva Pablo a decir allí, desprendiendo las palabras de Jesús, que si la resurrección no se efectuó, no funciona. Todo el resto es, entonces, ¿qué? ¿Los sacrificios no funcionan? No. ¿El sacerdote no funciona? No. ¿El templo está de más? Claro. Entonces, esa declaración echa por tierra tantas cuestiones que levantó el judaísmo, la tradición, el Antiguo Testamento. Entonces, digo que Dios tenga misericordia de nosotros porque debemos comprender toda esa linda historia de la antigüedad a la luz de lo que pasó en el Nuevo Testamento, en Jesús. Si no logramos entender lo que ocurrió en Jesús, tendremos historias lindas del Antiguo Testamento, pero Jesús le da sentido a eso, pero de una forma revolucionaria, ¿no? O sea, si no estamos dispuestos a creer eso, entonces no pasa nada. Nada existe, nada ocurre. Eso quería decir. Bueno, aquí tenía, me quedan 5 minutos. Va, me corrió la hoja. Bueno, luego comienzan las apariciones, ¿cierto?, de Jesús resucitado. Dice que durante muchos días, Hechos 13:31, durante 40 días, dice Hechos 1:3. Entonces los relatos subrayan que el carácter, que la resurrección de Jesucristo se ha llevado a cabo. El que aparece es ciertamente Jesús, obviamente. Las mujeres lo ven y le abrazan los pies. Ahí Mateo 28, capítulo 28, del 8 y 9. Los apóstoles lo ven, lo tocan y conversan con él, según Lucas 24, Juan 20. Los apóstoles comen con él y él realiza gestos por los cuales se le reconoce. Lucas. ¿Y se acuerdan de los que van camino de Maús? Recuerdo yo. Algo muy bello, un pasaje muy bello. Pedro anunciaría más tarde lo mismo, que comieron y bebieron con Jesús resucitado, ahí en Hechos 10. Jesús resucitado no es un fantasma porque aparece con su propio cuerpo, tiene carne y hueso y desafía a Tomás, el apóstol, a probar la existencia. Ahí cuando le dice, mire, Sí. Sin embargo, este cuerpo es distinto. Creo que el hermano Claudio hacía una consulta con respecto a esto. El cuerpo de Jesús es distinto, aunque dice que en algún momento ellos están están en una casa y todas las puertas están cerradas, más él entra de todas maneras y se coloca en medio de ellos. Entonces, es un cuerpo ya que nos está hablando de respecto a nuestra resurrección, cuando el Señor venga por nosotros. Bueno, los apóstoles hablaron mucho de la resurrección, porque como decía, es la base, ¿cierto?, de nuestra fe. En correspondencia con lo... perdón, me equivoqué. Desde el día de Pentecostés, la resurrección se torna en el centro de la predicación apostólica. Desde el día de Pentecostés. Porque según los discípulos de Jesús, se revela en la resurrección el objeto fundamental de la fe cristiana. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 32. Se trata del testimonio que los discípulos tributan a hechos que aseguran haber visto que Jesús fue crucificado y murió, pero Dios lo resucitó. En correspondencia con lo anterior, anuncian que, al igual que sucedió con Jesús de Nazaret, la vida de los hombres no termina con la muerte. Así que si usted pensó que terminaba todo allí, no es así. Tal es la predicación de Pedro a los judíos en Hechos 3 y el testimonio de Simón, Pedro y de Juan el apóstol ante el gran Sanedrín, también allí en Hechos 4.
la enseñanza de Pablo de Tarso en Hechos 13. Hay varios pasajes, digamos, donde se enseña lo que es la resurrección de Jesucristo. Y como usted decía, pastor, en la tradición judía, los judíos creían en una buena medida en la futura resurrección de los muertos al final de los tiempos, aunque, y que es un poco lo que dice Marta, ¿eh? Al final de los tiempos, al final, Sé que resultará al final. Claro, aunque se diferenciaba en actitudes variadas y era tema de debate, según Mateo 22, versículos 23 al 33, en efecto, tanto los fariseos como los esenios sostenían su firme apoyo a la otra vida, mientras que los saduceos la negaban la resurrección. Merced a la reciente publicación de fragmentos de los rollos disponibles de la década de 1950, esto yo no tenía idea, está claro que la esperanza y la creencia por parte de los esenios en una vida después de la muerte y en la resurrección están explícitas en algunos manuscritos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas de Qumran. El Nuevo Testamento y el historiador judío Flavio Josefo amplían considerablemente el número de alusiones a la resurrección a los manuscritos de la época, y se puede añadir otro tipo de pruebas, como la epigrafía. Existen numerosos epitafios en tumbas judías, y esto me llamó mucho la atención, no sé si eso lo vieron, en tumbas judías de la época, que evidencian la creencia ya asentada en el pueblo, dice, con respecto a la resurrección de los muertos, donde le colocan como, por ejemplo, que tengas una buena resurrección. O sea, aquí murió Taná, y bajito, que tenga una buena resurrección. Esa es la razón por la cual los entierran en Jerusalén, porque según la tradición judía, de ahí comienza la resurrección. Cuando empezar en Jerusalén, según los judíos, ¿no? Según nosotros empieza donde nosotros tenemos. El Evangelio de la Resurrección, Primera de Corintios 15, del 1 a 8, del versículo 1 al versículo 8, dice: ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predicado. Este es el Evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este Evangelio se salvarán, si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, dice. Eso así lo escribe el apóstol, claro, un abortivo. Un abortivo. ¿Cómo dice? Un niño nacido. Un nacido anormalmente. Un abortivo. Claro, claro, o sea, como que chura. Claro, nació a la fuerza. A la fuerza, claro. De un susto, lo que sea. Entonces, ¿por qué escribe esto Pablo? Porque habían algunas incongruencias entre los mismos corintios cristianos que negaban la resurrección de los muertos. Entonces, él le llama la atención ahí en el capítulo 15, lo que implicaría negar la resurrección de Cristo es que llevaría a la inutilidad de la fe cristiana, y eso no puede ser. Entonces, por eso Pablo se ve forzado a escribir esta carta a los corintios. La resurrección como incorporación al mismo misterio de Cristo, ahí 1 Corintios 15. En realidad todo el capítulo 15 habla precisamente del sacrificio de Cristo y de la resurrección. La inutilidad del sacrificio cristiano si no hay resurrección de los muertos, 1 Corintios. Todos los ritos, todos los cristianos suponen la resurrección, sin la cual es mejor vivir como viven los paganos.
Esto se resume en la famosa frase empleada por el apóstol Pablo: si no hay resurrección de los muertos, entonces comamos y bebamos. Mañana, mañana viviremos. Mañana moriremos. 1 Corintios 15:32. Eso sirve para los que dicen de que no hay juicio después de la muerte, ¿no? Correcto. Si no hay juicio, entonces Claro. portémonos como sea, porque nadie nos juzga después. Entonces el testigo de Jehová dice que es la nada. Eso significa entonces un premio, porque si alguien aquí vive la vida que quiere después la nada, entonces un premio esa cuestión. Para finalizar, la victoria final de la resurrección presentada como un himno ahí en nuevamente 1 Corintios 15, ¿cierto? 55 al 57, conocido por su frase: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? A lo cual sigue una exhortación al trabajo cristiano, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Si la resurrección de Jesús fue tan gloriosa e inesperada por todos, aunque las Escrituras y él mismo lo había anunciado, ya me imagino ese día de la final trompeta, que es, como decía adelante, cuando Dios diga: no más, es hora de las bodas de mi Hijo. 1 Corintios 15, 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso dice la Escritura. Seremos transformados. Pero de la resurrección va, la resurrección va. Dice, justos o injustos, todos van a resucitar. Quizás no en el mismo momento, pero todos verán a Cristo y todos van a ver. Y los que no creyeron en Jesús van a ver de qué se perdieron. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias Jesús. Muchas gracias por hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, ese gran evento. No fue una experiencia tuya, Señor, sino que fue una demostración de poder de parte de Dios, de nuestro Dios. Aleluya, que no solamente resucitó al Hijo de Dios, sino que muchos santos también resucitaron con él. Señor, eso nos hace pensar lo glorioso, lo tremendo, Señor, que será también el día en que tú vengas por tu novia, cuando sean las bodas del Cordero, cuando la final trompeta toque, Señor, allí en abrir y cerrar de ojos, Señor, y todos resucitaremos. Algunos para estar eternamente con el Señor y otros eternamente sin Él. Dios bendito, gracias por habernos escogido. Gracias, Señor, por habernos escogido como hijos tuyos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por esta palabra de resurrección, Señor, por esta enseñanza, Señor, en que el Espíritu Santo ha estado involucrado, Señor, fuertemente. Dios eterno, gracias. Gracias, tú eres el Señor, tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso, Señor, tú eres el que nos llena, tú eres el que levanta, tú eres el que fortalece, Señor, nuestras vidas. Tú eres el que nos coloca la calma, la paz en nuestros corazones. Dios, tú te llevas nuestra carga, Señor. Dios, todo eres tú, Señor, para nuestras vidas. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el que sana, Señor. Tú eres el que fortalece. Tú eres el que limpia, Señor. Tú eres el que santifica. Tú eres el que está en medio de su pueblo. Tú eres el que lava, Señor, y limpia, Señor, a la novia de Cristo. Tú eres el que la prepara, Señor, para ese día tan glorioso. Eres tú, Señor. Eres tú, Dios eterno y poderoso. Te doy muchas gracias, Señor, en esta noche. Y bendigo a mis hermanos en su hogar. Bendigo, Señor, a esas familias que están viendo, Dios, en el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos aquí presentes, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, el resucitado, el que se levantó de los muertos para dar testimonio de que Jesús, de que Dios es poderoso y de que Jesús ha cumplido, Señor, su parte, Señor, redimiéndonos allí en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado también al Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, que cada día nos guía, nos ayuda, nos fortalece.
Oh Dios, nos alienta, Señor, a cada instante, Dios eterno, y nos inspira, Señor, a buscarte, Señor, en cada momento. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sean bendecidos, sean bendecidos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Bendecidos, sean bendecidos, hermanos.